Hola, ¿qué tal alumnos? Soy el profesor Darío Basualdo. Voy a estar acompañándolos en este cuatrimestre para la materia Lengua y Literatura 1. Estamos arrancando este lunes 5 de agosto, así que estamos poniendo todo a punto. Cuando ingresen a la plataforma ya verán que está habilitada la primera clase, que es sobre lenguaje y lengua. Van a ver un material teórico y además ya una actividad para realizar. Bueno, a medida que ustedes vayan, más o menos esa va a ser la metodología para ir desarrollando esta materia. Desde ya les doy la bienvenida, los felicito por su voluntad para poder terminar lo que es la educación obligatoria, que es terminar el nivel secundario. Además, como ustedes, yo también soy penitenciario, así que sabemos lo que es resignar parte del tiempo del descanso en la casa para dedicarle tiempo al estudio. Pero pónganle ganas, esta plataforma es bastante accesible, estamos a su disposición para cualquier tipo de consulta. Ustedes me pueden escribir a mi correo que figura en la plataforma, y si no, yo después también cuando realizo devoluciones o hago comentarios también le dejo mi correo, está el foro, eh, y hagan las consultas necesarias, no se queden con las dudas, no tengan miedo de preguntar cosas que no entendieron o que no saben. Para eso está el docente. Y bueno, este también va a ser un recurso de subir videos explicativos. Voy a tratar de tener siempre un video para cada clase. Así que vamos a empezar con la explicación del primer tema, que es lenguaje y lengua. Siempre les recomiendo a mis alumnos que mientras vayan mirando este video tengan a mano el material teórico y la actividad. Yo también tengo mi machete acá para justamente para no olvidarme qué es lo que le di, por ahí no irme por las ramas, eh, y estar un poco direccionado. Bueno, vamos a empezar con el lenguaje. Como ustedes van a ver ahí, lo primero que les va a decir que el lenguaje es una capacidad. Cuando hablamos de capacidades, ¿sí? Directamente ustedes tienen que saber que es innata. ¿Qué quiere decir eso? Innata es en nacimiento. O sea, la capacidad está al momento de nacer. No la adquirimos después. Está ya de ahí, viene de fábrica. Como cualquier celular. Ustedes cuando se compran un celular tienen un montón de funciones que vienen de fábrica. Por ejemplo, el despertador, las llamadas, un programa para escribir textos, jueguitos, etcétera. Después sí lo que ustedes van a hacer es agregarle más funciones, ¿sí? Pero hay funciones que ya vienen de fábrica. Entonces las capacidades son lo mismo. Lo que en algún momento nos cargan, ¿sí? Y cuando nacemos ya están ahí. Entonces el lenguaje de todas las capacidades que tenemos, por ejemplo la capacidad de pensar, la capacidad de llorar, la capacidad de sentir, la capacidad de reír, de imaginar, etc. El lenguaje es la capacidad de comunicarse. Yo nazco y ya tengo esa capacidad. Vamos a tomar el ejemplo del bebé. El bebé apenas nace, lo primero que hace es llorar, ¿sí? Y ese llanto, obviamente, que me está avisando que puede ser que se siente dolorido, asustado, con frío, con hambre, etc. Con ese llanto me está avisando que vino a este mundo vivo. Y ahí empieza a funcionar su capacidad de comunicarse, el lenguaje, ¿sí? Si un bebé no llora, ustedes saben que el médico lo que hace le golpea la espalda porque puede ser que esté atragantado, ¿sí? Con algo, ¿sí? Y si sigue sin llorar, ya es para preocuparse, porque justamente no me está avisando eso, que está viniendo vivo al mundo, ¿sí? Entonces, algo tan importante como es la capacidad de comunicarse, ya está ahí, desde que nacemos. Y esta capacidad no es solo de los humanos, es de todos los seres vivos, desde lo más pequeño, no sé, vamos a imaginarnos, no sé, un microbio, hasta nosotros los humanos, que en teoría somos lo más avanzado en la naturaleza. Entonces,
vamos a tomar un insecto, las hormigas. Bueno, yo soy acá de Misión, así que veo hormigas constantemente. No sé ahí los que son de la ciudad, si tienen mucho contacto, pero habrán visto alguna vez que las hormigas, cuando se chocan de frente, hacen una comunicación con las antenas. No se puede saber bien qué se están transmitiendo ahí, es imposible, por lo menos hasta ahora, pero lo que sí se sabe es que se dan información. Esa información puede ser, por ejemplo, avisándole que a determinada distancia hay una hoja que pueden llevar para el hormiguero, ¿sí? Incluso ustedes habrán estudiado en algún momento que las hormigas tienen su reina, tienen sus hormigas obreras, los hormigas soldados, etcétera, todos con una función. Eso quiere decir que esos insectos se comunican de alguna manera, es decir, se pasan diferentes informaciones que le ayudan a tener una organización bastante, muy avanzada, no bastante, muy avanzada. Lo mismo que las abejas, ¿sí? Tomando otros seres vivos, un perro, ¿sí? Que todos en algún momento tenemos contacto. El perro, ustedes saben que apenas nace, lo que hace es llorar todo el tiempo. Se calma solo cuando la mamá está cerca, ¿sí? Y se siente protegido, toma la leche, etcétera. Después, a medida que el perro avanza, se le despegan los ojos, porque cuando nacen los tienen pegados. Se despegan los párpados, perdón, no los ojos. El perro, cuando está su mamá cerca, o cuando estamos nosotros cerca y ya tienen algo de confianza con nosotros, empiezan a mover la cola. Ese movimiento de cola me expresa muchas cosas. Está contento, quiere jugar, ¿cómo es? Quiere hacer cosas, quiere pasear, etcétera. Cuando el perro está asustado, esconde la cola entre las patas. Hay un dicho, ¿no? Con la cola entre las patas. Es decir, ahí me doy cuenta que el perro está asustado, tiene miedo de algo, ¿sí? El ladrido, ¿sí? El ladrido expresa un montón de cosas. Cuando pasa otro perro, otro animal, ladra. No sabemos qué le está diciendo, si le está diciendo no pases por acá, acércate. Eso no sabemos, pero sí sabemos que se comunica. Aúlla también. E incluso esta capacidad de comunicarse no es que se limita solo entre los seres vivos de la misma especie. Sirve para la otra especie. Vuelvo a tomar el ejemplo del perro. Si el perro, yo me acerco, ¿sí? Me mueve la cola, salta, hace un ladrido, me está avisando, ¿sí? Acércate, no hay ningún problema. Y yo lo hago. Ahora, si el perro me ladra, gruñe, se posiciona sobre sus patas traseras, no me mueve la cola, me está avisando claramente que yo no me acerque. ¿Se entiende? ¿Sí? Y lo mismo nosotros. Muchos de ustedes, si tuvieran algún perro, el, según su tono de voz, el perro se acerca porque sabe que lo están llamando para jugar o para darle comer, ¿sí? Y cuando el perro se manda una macana, ¿sí? A muchos les va a pasar que ustedes llegan y apenas los ve, ya se empiezan a esconder, ¿sí? Entonces me está comunicando que hizo algo, ¿sí? Bueno, eso es para que entienda. El lenguaje, resumiendo, el lenguaje es la capacidad de comunicarse de todos los seres vivos. Y como toda capacidad es innata, se tiene desde nacer. Lo que sí, como toda capacidad, se tiene que desarrollar. Es decir, hay que trabajar sobre esa capacidad, ¿sí? Es como jugar al fútbol, ¿sí? Uno nace más predispuesto, menos predispuesto, ¿sí? Pero después tiene que trabajar esa capacidad. Si no, si se queda con lo que le viene de naturaleza, y no va a lograr mucho, ¿sí? Entonces, tiene la obligación de trabajarla, ¿sí? Esto pasa con todos los seres vivos. La diferencia que los humanos tenemos con los demás seres vivos es que esto, la cabeza, nos da para seguir desarrollando nuestras capacidades casi de manera ilimitada. Cosa que los demás seres vivos no pueden hacer. La cabeza le da para llegar hasta ahí nomás, ¿sí? Vuelvo a tomar el ejemplo del perro. El perro aprende, no sé, como máximo a aullar y de ahí no le da la cabeza. Es decir, no puede aprender a silbar, por ejemplo. Aunque la parte de los labios, esta parte de ese animal, podría silbar, podría hacerlo, pero no le da, ¿sí? La cabeza no le da, ¿sí? O algún otro truco, puede aprender algunos trucos como pararse dos patas, hacerse muerto, etcétera, pero a escribir no va a aprender, ¿no? Entonces, la capacidad, las capacidades del humano, el único que la puede desarrollar de manera casi ilimitada. Por eso,
nosotros nos pudimos diferenciar de los demás animales, ¿sí? Y entonces con el lenguaje pasa exactamente lo mismo. El lenguaje, el humano lo siguió desarrollando, ¿sí? Y eso le permitió avanzar, ¿sí? Un montón con respecto a su estado natural, porque en el principio el humano era como un animal más, ¿sí? Un animal más, que tenía la única función de venir a este mundo, ¿sí? Sobrevivir, reproducirse, morir, como cualquier otro animal, ¿sí? A medida que avanzó, se dio dando cuenta que esto le daba para más y fue avanzando. Eh, Incluso el humano crea nuevos lenguajes, es decir, nuevas formas de comunicarse, ¿sí? Los otros animales no pueden crear nuevas formas de comunicarse. Ya viene como en la genética, vamos a suponer, no entiendo mucho eso, pero ya viene ahí y no puede crear otra forma. Un gato tiene su lenguaje propio, pero no, por ejemplo, no va a poder inventar otra forma de comunicarse como haciendo señas con los ojos. El humano sí. Entonces el humano, además de la capacidad que ya tenía de comunicarse, pudo inventar y desarrollarlo un montón, pudo inventar otra forma. Los números, el lenguaje de los colores, el semáforo, por ejemplo, el lenguaje del baile, ¿sí? El lenguaje de los gestos, si bien hay gestos que ya vienen cargados, el gesto de una sonrisa, por ejemplo, hacer un gesto como esto, guiñar el ojo, yo le doy un significado, ¿sí? Le estoy tirando onda a alguien, o en el truco, ¿sí? Que estoy indicando qué carta tengo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del lenguaje, quédense con esas dos definiciones. La capacidad de comunicarse de todos los seres vivos, pero también, en el caso del humano, ¿sí? Nuevas formas de comunicarse que pudo inventar, ¿sí? Y el único ser vivo que lo pudo hacer, por lo menos lo que sabemos hasta ahora. El segundo tema es la lengua, que está muy relacionada con el lenguaje, ¿sí? Además, fíjese que lengua, la palabra lengua está incluida en la palabra lenguaje, ¿sí? La lengua fue uno de los lenguajes que inventó el humano, ¿sí? Y es justamente el lenguaje que está formado por palabras, ¿sí? Específicamente por palabras, ¿sí? Después vamos a ver que acompaña también otras cosas a las palabras, pero específicamente lo está formado por palabras, ¿sí? Por eso, lengua es lo mismo que idioma, ¿sí? Cuando hablemos de lengua, hablemos de idioma, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Como es un invento de los humanos, solo los humanos tienen lengua o idioma. Siempre sale el ejemplo del loro. El loro le da la cabeza para aprenderse algunas palabras que le enseña el humano y poder repetirlas, ¿sí? Entonces va a depender qué palabras yo le enseño para qué momento. Un ejemplo simple, ¿no? Yo le enseño que cada vez que quiera comida le diga la papa, ¿sí? O le enseño el chiche, enseñarle malas palabras. Y cada vez que pase alguien, diga malas palabras. Bueno, pero es decir, ahí llega el logro. No sabe, o sea, si yo le digo, por ejemplo, para la comida, que me diga viva Perón, va a repetir eso cada vez que quiera la comida, ¿sí? Porque no le da la cabeza para entender el significado de la palabra, ¿sí? Y obviamente yo no me puedo poner a conversar con un loro, ¿sí? Pues me va a decir las mismas palabras todo el tiempo, ¿sí? Así que la lengua, el idioma, es solo de los humanos. El idioma se transmite de generación en generación, ¿sí? Nosotros hablamos el idioma castellano porque viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, etc. Y así vamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿sí? Toda lengua que se hable, que se siga transmitiendo, va a seguir viva, ¿sí? Ahí le dice algo muy importante, que es que la lengua fue uno de los mayores inventos del humano. Y yo le puedo decir, casi tan importante como cualquier otro invento tecnológico, como cualquier otro invento que ayudó a la salud, como el invento, no sé, de la robótica. Es importantísimo porque ese invento le permitió dar un salto, ¿sí? Que lo diferenció totalmente de los demás seres vivos y le permitió evolucionar, ¿sí? Y ya sin parar. Esto se debe a que todo, absolutamente todo, se traduce a palabras. Es decir, todo lo que ustedes ven, lo que sienten, lo que se imaginan, ¿sí? Hasta lo que no existe, ¿sí? Se pasa a una palabra, ¿sí?
Entonces ustedes imagínense, cada vez que ustedes sienten un dolor, ¿sí? El dolor es imposible expresarlo en palabras, ¿sí? Perdón, expresarlo tal cual. Pero ustedes tienen alguna palabra, ¿sí? Para tratar de expresar ese dolor. Un dolor de muelas, ¿sí? Siento acá algo, ¿sí? Que no me deja dormir, no me deja pensar, ¿sí? Como que me aprieta. Y ahí estoy usando palabras. Y una vez que uno aprende la palabra para expresar algo, no puede despegarse de ella, ¿sí? Es... los estudiosos no se pueden no se pueden imaginar cómo era en el principio, cuando no existía el idioma, cuando no existían las palabras, cómo se comunicaban las personas. Es decir, que se comunicaban sí, porque ya dijimos que el lenguaje, la capacidad de comunicar sí se tiene desde el nacimiento. Entonces ustedes imagínense, los dos primeros humanos que se encontraron se habrán visto y supongamos se saludaron. Ahora, supongamos que hicieron esto, ¿sí? Hoy a mí me hacen esto y yo automáticamente en mi cabeza transformo este gesto en una palabra. ¿Cuál es la palabra? Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo que sea. ¿Sí? En el principio, cuando no existía la palabra, esas personas se habrán saludado. ¿Y cómo habrán interpretado esto en su cabeza si no existía la palabra? ¿Sí? Bueno, esto ya es medio abstracto, ya es más para filosofía, ¿no? Pero acuérdense de eso. Todo se traduce a palabras. Todo, cualquier cosa, cualquier sistema, cualquier concepción, todo se pasa a palabras. Y por eso fue uno de los grandes inventos del humano. Después, dentro del tema lengua, van a tener una parte que es cómo se aprende un idioma, ¿sí? Es decir, un idioma o lengua, ¿no? Y ahí hay una gran diferencia con el lenguaje. El lenguaje ya viene en mí. Yo lo único que hago es lo desarrollo después. Un idioma, una lengua, no viene en mí. Es decir, yo nazco, ¿sí? Y no puedo decir, hola mamá, ¿cómo estás? Yo soy el bebé que estás esperando. No, tengo que aprender. Es decir, entonces, hay una sola forma de aprender una lengua o un idioma. Escuchando y repitiendo. No hay otra forma de aprender, ¿sí? El bebé, el niño, se le habla constantemente. ¿Para qué se le habla? Para que vaya aprendiendo un idioma. Entonces, le voy repitiendo palabras, ¿sí? Las va memorizando, ¿sí? Y va practicando hasta que le salgan, ¿sí? Y en ese proceso, además, cada palabra que yo le voy diciendo las va relacionando, ¿sí? Con el objeto o lo que expresa, ¿sí? La primera palabra que aprende, todos sabemos, salvo raras excepciones, es mamá, ¿sí? Por una cuestión lógica. Es la persona que está constantemente con ese bebé, cuidándolo, dándole de comer, ¿sí? Cambiándolo, bañándolo, etc. Después aprenderá la palabra papá y después las demás, ¿sí? Entonces cuando aprende esa palabra mamá, ¿qué hizo? La escuchó tanto, practicó repetirla, pero además en su cabeza relacionó esa palabra mamá con lo que expresa esa persona que está constantemente. Es muy difícil que un bebé diga mamá, ¿sí? Después a otra persona. Es muy difícil. Ahora con papá, con tío, todo eso ya es diferente, ¿no? Pero mamá es muy difícil. Y así, una vez que aprende palabra, es constantemente ese proceso. Estas palabras se guardan en una caja, obviamente, entre comillas, una caja que está en el cerebro, ¿sí? En alguna parte del cerebro se supone que está esa caja donde se van guardando las palabras. Cada palabra que aprendemos es muy difícil que se borren, salvo, por supuesto, palabras que no usamos todos los días. No sé, por ejemplo, alguna de biología, a mí siempre me costó biología. Protozoo, por ejemplo, una palabra que estudiamos en biología, después si no estudiamos algo relacionado con eso, la olvidamos porque no la usamos. Pero las palabras de uso cotidiano, una vez que las aprendemos, no las olvidamos. Y por supuesto, si después hay algún accidente que me afecte la parte del cerebro donde está esa caja, sí puedo perder las palabras. Pero si no, hasta nuestra muerte nos van a acompañar esas palabras, ¿sí? Por supuesto, cuando el bebé empieza a decir determinadas palabras, nosotros decimos, mirá cómo está hablando, ¿sí? En realidad no está hablando, simplemente está diciendo algunas palabras que sabe. No está mal tampoco decirlo, ¿no? ¿Cuándo vamos a decir que una persona aprendió un idioma, una lengua, ¿sí? Cuando puede expresar de manera coherente, ¿sí? Lo que piensa y lo que siente, ¿sí? Entonces, si antes el bebé decía, por ejemplo, mamá, leche, por ejemplo, ¿sí? Ahí digo, no es que ya tiene un idioma, simplemente que está
usando las palabras correctas. Pero cuando ese bebé o ese niño ya me dice, mamá, quiero la leche, ahí yo puedo decir, aprendió un idioma. Porque ya expresa de manera coherente, ¿sí?, lo que piensa y lo que siente. Y a partir de ahí ya tiene un idioma y va a ser muy difícil que pueda separarse de ese idioma, ¿sí? No es matemático, pero más o menos entre los 3 y los 4 años ya un niño tiene que tener su idioma. Tendría que tener. Si no está hablando, ¿sí?, todavía, si tiene muchos problemas, habría que ver qué problema hay detrás de eso, ¿sí? Esto, aparte, por eso el tema de los idiomas. Cuando somos niños y escuchamos varios idiomas a la vez, vamos aprendiendo cada idioma a la vez. Entonces es, digamos, entre comillas, después vamos a hablar de esto, fácil de chicos aprender diferentes idiomas. Acá pasa, por ejemplo, en Misiones tenemos el límite con Paraguay, y en Paraguay es totalmente común que las personas hablen guaraní y español sin ningún problema, porque de chicos están escuchando los dos idiomas. Ahora, a medida que crecemos ya se hace más complicado aprender otro idioma. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos nuestro idioma, en nuestro caso el español, y queremos aprender inglés. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que aprendemos una palabra en inglés, la pasamos a su significado en nuestra palabra. Entonces hacemos dos pasos. Y ahí es donde se complica. Es decir, ya tenemos un idioma, ya expresamos, traducimos todas nuestras palabras y de golpe tenemos que aprender otras palabras. Bueno, pero esto viene al paso. Y ahí hay una última, ¿cómo es? Sobre esto de la forma de aprender que escuchar repitiendo, el caso de los sordomudos. Los que se le dice mudos, en realidad los mudos, los sordomudos, acá no hay ningún problema. El problema está acá. Entonces, si no puede escuchar, ¿sí?, si no puede escuchar esos sonidos, no va a poder repetirlos, ¿sí? Entonces, por eso el sordomudo no aprende un idioma, no aprende a hablar, ¿sí? Sí, obviamente, su lenguaje, por su capacidad de comunicarse la tiene, la va a desarrollar, incluso va a poder aprender su propio lenguaje, que es el lenguaje de señas. Eso ya es otra cosa, ¿sí? Y se va a poder comunicar, pero perfecto. Entonces, una palabra, vuelvo a tomar la palabra mamá, ellos no pueden expresar porque no pudieron escuchar el sonido, pero sí pueden reconocer esa palabra a través de sus señas, ¿sí? Es como una canción. Si yo nunca escuché una canción, jamás, ¿sí?, no la puedo cantar, ¿sí?, porque nunca la escuché. Tengo que escuchar algo para poder cantar. Después están el caso de los hipoacúsicos, que tienen muy limitada su audición, pero llegan a captar diferentes sonidos. Entonces llegan a reproducir por ahí por alguna, no tal cual, pero los llegan a reproducir. Y después están los sordos, que quedan después de tiempo, es decir, aprendieron a hablar porque escucharon, repitieron y después quedan sordos. Entonces pueden hablar y tienen un idioma, ¿sí? Una aclaración de paso con el tema muy interesante de los sordomudos. Bueno, esto en cuanto a la teoría. Después vamos al práctico, a la actividad, ¿sí?, que son 3 preguntas, es decir, la primera pide definición de lengua y lenguaje y lengua. Miran la teoría y contestan. La segunda y la tercera son 2 preguntas, que también está la parte teórica. Y el cuarto punto es reconocer en los siguientes ejemplos cuáles son de lenguaje y cuáles de lengua. Entonces tiene una serie de ejemplos y simplemente tiene que decir cuáles son lenguaje y cuáles son lengua. Para diferenciar, acuérdense, cuando hablamos de lenguaje, capacidad de comunicarse de todos los seres vivos, pero también nuevas formas de comunicarse que inventó el humano, como señales de tránsito, números, colores, etc., ¿sí? Y lengua específicamente es un tipo de lenguaje, pero que consiste de palabras, se limita a las palabras. Entonces, de esa forma vayan haciendo la diferenciación. Ya saben, cualquier consulta, si ustedes antes de enviar la actividad quieren mandarme a mi correo, ¿sí?, para que yo le pegue una mirada, ¿sí?, le indique alguna cosa, lo hacen, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Esta actividad va a estar habilitada a partir del lunes para su entrega hasta el domingo siguiente. Bueno, le dejo también un foro, una presentación, y le hablo un poco de estas cosas, y estamos comunicados para ir desarrollando esta materia. Un abrazo enorme a todos.